Bueno, nosotros vamos a presentar lo que fue una actividad. En esta actividad nosotros realizamos dos circuitos, uno de polarización fija y otro con polarización estabilizada en emisor. Estos se armaron y probaron de manera física y al mismo tiempo se compararon los resultados obtenidos de manera experimental con cálculos hechos a mano. Nosotros, para el circuito de polarización fija, utilizamos un multímetro, un protoboard y un simulador. Y además de eso, en el protoboard nosotros utilizamos una resistencia de 2.71 megaohms, una resistencia de 1.5 kiloohms, un transistor 2N222A, cables de cobre que usamos para conectarlos a tierra y una fuente de alimentación de 7.6 volts. Para el desarrollo de este circuito, primero se checó la beta del transistor, la cual, al medirlo en un multímetro, da un valor de 185 aproximadamente. Con este valor pusimos el transistor en el protoboard. Con la resistencia de 2.7 megaohms conectada a VCC, la resistencia de 1.5 kiloohms conectada también a VCC y el emisor del transistor, que es esta patita que está aquí, se conectó a tierra. Para checar la base, el colector y el emisor del transistor se checó en internet y se llegó a la conclusión de que la patita que está justo al lado de esta pestañita que está aquí es el emisor. A un lado hacia arriba está la base y junto a ese está el colector. Midiendo ya los valores de las corrientes, llegamos a la conclusión, o a la medición más bien, de que para hacer las mediciones de este circuito, las cuales fueron IB, IE, BC y BCE, se abrió el circuito y se cerró junto con las terminales del multímetro, las cuales se muestran aquí. Para este circuito se utilizó una pila de 9 volts, pero como ya está un poco vieja, al medirlo con el multímetro, nos dimos cuenta que da en realidad 7.6 volts. Nosotros realizamos las mediciones a través del experimento, como mi compañero ya explicó, y aparte las realizamos de manera teórica. Nosotros podemos comparar los dos valores, y en la comprobación teórica, en IB, nosotros tenemos 2.55 microamperes, y en el prototipo real, el multímetro nos arrojó 3 microamperes. Y así podemos seguir con IE, que nos arrojó 471.75 microamperes, y el prototipo nos dio 404 microamperes. BC, tuvimos 689 teóricos. Como aquí podemos observar, este fue el procedimiento que se realizó para poder obtener los valores de forma teórica. Estos fueron los 4 valores que ya mencionó mi compañero que se tomaron del circuito, y aquí abajo podemos observar una tabla en la que podemos comparar los valores de manera teórica como en el prototipo real. Aquí podemos ver que la variación no es mucha. En el único que tuvimos una variación mayor fue en la corriente del emisor, que fue de 471 microamperes a 404 microamperes. Pero esa variación, hablando de microamperes, es muy pequeña. Los resultados de la comprobación teórica y la comprobación real son muy parecidos. Estos llegan a variar por decimales en el campo de las micras, entonces podemos hablar de que son cifras tan pequeñas que no las llegamos a notar en un circuito más grande. Asimismo, nosotros realizamos una simulación del mecanismo para así poder comprobar los resultados ya discutidos antes y poder ver qué tan diferentes estaban de una simulación real. Y nosotros podemos observar que la simulación es
muy parecida a los resultados ya obtenidos dentro de este experimento. También podemos concluir que para que funcione el circuito o para que los resultados sean más acertados con los cálculos, se necesita una resistencia B muy grande del orden de los megaohms, como lo podemos observar en el circuito, ya que nosotros hicimos otras pruebas con resistencias del orden de los kiloohms, 20 kiloohms máximo, y nos arrojaron resultados muy diferentes a los cálculos. Entonces concluimos que se necesita una resistencia muy grande para la base y una resistencia pequeña para el colector. Nosotros vamos a presentar la segunda parte de esta actividad, que es el circuito polarización estabilizada en el emisor. Lo que nosotros hicimos primero fue construir el circuito en un simulador para así probar distintos valores para las resistencias y encontrar aquellos que nos funcionarán para obtener resultados posibles. Una vez que los hallamos, dibujamos el circuito y resolvimos los cálculos a mano. Nosotros calculamos todas las intensidades, los voltajes y también los voltajes en cada una de las resistencias para así poder tener bien claro cuáles eran los valores que teníamos que obtener en el momento de medir con el multímetro. Como podemos observar en este circuito polarización estabilizada en el emisor, lo que lo hace diferente es que tenemos una resistencia que va en la parte del emisor. La resistencia B tiene que ser mucho más grande que las otras dos resistencias. Una vez que teníamos los cálculos hechos, conseguimos los materiales necesarios y construimos físicamente el circuito. El equipo que utilizamos fue un multímetro, la protoboard y un simulador. Y el material para la polarización estabilizada en el emisor fue la resistencia de 1 megaohm, la de 1.5 kiloohm, la de 1 kiloohm, un transistor 2N2222, cables de cobre y una pila que era de 9 volts, pero al medirla con un multímetro marcaban 9.2 volts. Y bueno, una vez que ya teníamos todo lo anterior, procedimos a realizarlo en físico. Y bueno, aquí como se puede ver, tenemos la configuración lista. La conectamos de la manera en la que fue, como dice el diagrama. Tenemos aquí nuestro cable de voltaje, tenemos nuestro cable de la tierra, y a los cables de la fuente de voltaje le pusimos la resistencia del colector y la resistencia de base. Después pusimos el transistor en esta posición que fue colector, base, emisor. Y para esta salida del emisor le conectamos una resistencia, lo cual caracteriza la estabilizada en emisor. Y esta la conectamos a la tierra. Una vez teniendo esto, procedimos nosotros a hacer las mediciones para comprobar que efectivamente, como habíamos calculado, nuestros números nos estuvieran dando lo mismo en el multímetro. Ahora aquí realizamos una pequeña tabla en la que podemos ver. Aquí está la comprobación teórica, la simulación y el prototipo real que hicimos. La intensidad de la base, como podemos ver, nos dio prácticamente los mismos números a través de los tres métodos. Por lo tanto, nosotros lo consideramos como un valor verdadero y real. Ahora, tenemos la intensidad en el emisor, que por lo que podemos ver, también esto es similar tanto en comprobación teórica, simulación, como en el prototipo real. El voltaje del colector, que aquí podemos ver que en la comprobación teórica, en el prototipo real, fueron los mismos. En la simulación nos dieron un poco diferente, muy poco. Por lo tanto, todos los resultados, como vamos ahorita contando, están siendo verdaderos. Y finalmente tenemos el voltaje del colector emisor, que también nos dio un resultado correcto. Y bueno, para la simulación nosotros ocupamos una página, una applet que se llama Fallstadt, y en esa realizamos toda el cableado y pudimos ver aquí de dónde sacamos los valores para la tabla anterior. Y para los resultados experimentales, una vez que ya teníamos nuestro circuito, hicimos las apropiadas mediciones, que para las intensidades necesitamos dejar abierto el multímetro, abierto el circuito y conectar el multímetro en serie con el circuito. Para los voltajes, hicimos la medición de los voltajes poniendo
la pica en la resistencia y la pica negativa en la tierra. Como conclusiones, al comparar los resultados teóricos experimentales y de la simulación de la polarización estabilizada en el emisor, se puede observar que entre ellos existe una pequeña variación. Sin embargo, al ser esta mínima, se considera que los resultados medidos con el multímetro sí son los correctos. Esta pequeña variación se puede deber a factores externos, tales como la temperatura, la humedad y la estática que hay en el ambiente. Es posible también que el valor de las resistencias, al igual que el de la fuente, puede que no sea exacto. Y tenemos que los valores reales obtenidos en polarización estabilizada en emisor son más cercanos a los teóricos en comparación con la polarización fija. Esto se debe a que el primer circuito mencionado tiene una resistencia en el emisor que hace que el voltaje no varíe tanto. Esto nos dice que esta configuración resulta más segura para procesos industriales. En cambio, la polarización fija es más barata, pues usa menos elementos en su construcción, siendo esta una opción más viable para manufacturas grandes. Y pues bueno, eso fue nuestra tarea y muchas gracias.